Regresando, en nuestro proceso de selección, el siguiente punto a destacar es la entrevista inicial. Ya recaudaste un cúmulo de currículos, ya recaudaste solicitudes de empleo. Ya hiciste un filtro de ellos. No a todos los que te dejen un currículum lo vas a entrevistar. Este es el siguiente punto, la entrevista inicial. ¿Quiénes sí y quiénes no? ¿Y hasta qué número vas a poder entrevistar? Si eres un empresario pequeño, seguramente tú vas a ser el de las entrevistas. ¿Cuánto tiempo le puedes dedicar a una entrevista? ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar a revisar cada una de esas solicitudes de empleo? Normalmente, un empresario debe de dedicarle, por un nuevo puesto, alrededor de 6 horas. Más o menos un día laboral. Para hacer la revisión de qué currícula le puede interesar y cuáles se acoplan a sus necesidades, al perfil del puesto y el perfil de la empresa. Para ello, vas a seleccionar una serie de candidatos y vas a determinar cuánto tiempo te vas a llevar en cada uno de ellos entrevistándolo. Si eres un empresario que ya tiene un departamento administrativo o a lo mejor ya está un departamento de recursos humanos, ellos se encargarán de determinar en qué momentos y en qué tiempos podrán hacer las entrevistas y a qué cúmulo de personas. Cuando ya eres una empresa mayor, lo que sirve es de que toda esa currícula que almacenan puede servir para algunas otras ocasiones. Normalmente es recomendable que uno guarde la currícula de las personas 6 meses. A lo mejor se va a necesitar. Recuerda que si escoges a un candidato, a lo mejor en el momento de que ya está trabajando contigo, algo va a pasar. A lo mejor ya no le gustó el trabajo, a lo mejor ya a ti ya no te gustó cómo está trabajando. Entonces tendrás currícula fresca todavía de la cual puedas echar mano. Si no quieres tanto papeleo, te recomiendo que en una hoja de Excel puedas anotar las principales características de toda la serie de currícula que te llegó. Nombre, el teléfono, para qué puesto estaba aplicando en ese momento. A lo mejor alguna característica especial que te gustó, pero que por alguna razón ya no le diste seguimiento a ese candidato. Esta entrevista inicial va a ser muy importante. Te va a dar la oportunidad de conocer a la persona, de hacerle preguntas tanto de su experiencia laboral y compararla contra lo que ya dijo en el escrito. En muchas ocasiones hay muchas personas que inventan, que dicen, sí, ya terminé la licenciatura. Te dicen titulado en su currículum. Y en el momento de que ya estás teniendo este acercamiento personal, son los primeros que caen. Que les preguntas, ¿ya te titulaste? Y van a decir, no, estoy en proceso, acabo de egresar. Ya estoy haciendo mi tesis, pero ya casi acabo. Una persona que desde estas cuestiones te empieza a mentir, tendrías que valorar si la quieres o no dentro de la organización. Esta entrevista inicial también te va a dar la oportunidad de decir más características que tiene tu puesto laboral. Todas aquellas características que consideras importantes y que por cuestiones de espacio no las pudiste publicar en su momento. A lo mejor tú necesitabas, más que un trabajador que estuviera en tu nómina, alguna persona que cobrara vía honorarios. Será el momento oportuno cuando tú ya empezarás a decir qué características más específicas tiene tu puesto, qué condiciones tiene que cumplir esta persona. Otros elementos importantes que te van a servir en esta entrevista de arranque es la misma empatía que haya. Tú como director, si eres un pequeño empresario, acuérdate que es una persona que estás integrando a tu familia casi. A este círculo de trabajo muy reducido, en donde todos conocen a todos. Si tú, como el líder de la organización, no tienes una empatía, o sea, no sientes que hay una buena relación con la persona, ya no sigas adelante.
Si es una persona que hace lo que se llama un clinch, o que hace que te sientas bien, que creas que puedas ser una persona atractiva para tu empresa, esta entrevista de arranque es fundamental. En nuestro siguiente punto de estos procesos de selección, existen características ya más específicas. Después de haber entrevistado un cúmulo de 10, 12 personas a lo más, tienes que hacer un primer filtro. En este momento, a lo mejor escogerás a la mitad, 6. Tradicionalmente, se dice de que deben de ser 3 tus candidatos que tienen que seguir en este proceso de selección. El número, el único que lo definirá, serás tú como empresario, tu departamento de recursos humanos. Ellos sabrán qué tiempo dedicarle a este proceso, que como podrás ver, no es sencillo y no debe de ser rápido. Para nuestra siguiente lámina, la evaluación técnica. ¿En qué consta la evaluación técnica? Son varios criterios que se tienen que ver. Tú ya tuviste un acercamiento primero, le preguntaste, ¿eres ingeniero industrial? Te comentó que sí, que ha hecho esta serie de actividades, constan en su currículo, consta en su solicitud de trabajo. Ahora es el momento de que se vea que puede cubrir lo que dice. En una evaluación técnica, ¿qué se busca? Hay varias ramas que estarías viendo. Primero, el conocimiento técnico de su inteligencia, más bien conocido como su conocimiento cognitivo. ¿A qué nos referimos a esto? ¿A qué también va a aplicar lo que dice tener de conocimientos prácticos? Si tú dices que sabes operar una computadora, que sabes ejecutar la aplicación de Excel de Microsoft, lo metes a una computadora y que haga los reportes que dice que sabe hacer. Si es un operario de máquinas de la industria, que se vea que conoce la industria y que conoce una maquinaria en específico o que tiene las nociones genéricas para aplicarlo. En primer punto, su conocimiento aplicado para sus actividades. El segundo punto, la evaluación psicométrica, o también conocidas como evaluaciones proyectivas. ¿Qué buscan estas evaluaciones? Es conocer más cómo es la persona en sus características propias, en sus actitudes, en sus aptitudes. ¿Qué pruebas se pueden caracterizar? ¿Qué buscan estas? Conocer tu inteligencia genérica. Que alguien sepa sumar que 2 más 2 debe de ser 4. Que alguien conozca la diferencia entre lo que es un círculo y un cubo. Son conocimientos básicos generales, de un conocimiento que debe de tener cualquier persona que quisiera trabajar dentro de tu organización. Otras características, su conducta. Preguntas en donde, ¿qué harías si tal situación o actividad pasara? ¿Qué harías si se te está pidiendo este trabajo y llega un cliente y tienes que atenderlo? ¿A qué le darías prioridad? Pruebas sobre cómo se comportaría en dadas circunstancias este empleado. Otras características que también buscan este tipo de pruebas, qué tan adaptable es al medio, qué tanto puede tener de interacción con otras personas, con otros miembros de la organización, qué valores tiene esta persona, qué valora en su vida, si le da alto valor a la familia, si nada más vive para trabajar, si es una persona que balancea su vida, si es una persona creyente posiblemente. Cada una de estas pruebas te van a servir para algo.
En el contexto de pruebas técnicas, existen las muy especializadas que tienen un costo. Si tú quieres aplicar una de estas pruebas psicométricas o de conocimientos aplicados, existe una serie de instituciones y de organizaciones que las aplican o que te pueden vender el modelo y que te pueden decir qué resultados obtiene cada uno de tus candidatos. Normalmente estos cuestionarios y estas interpretaciones pues van a tener un costo. Tú como empresario puedes tener ya toda una herramienta, es costoso en algunos casos, en algunos vas a necesitar a lo mejor un psicólogo que te haga bien la interpretación de qué dicen esas gráficas que salen, que te ayuden en este proceso de decisión. O en algunos casos, tú que estás empezando tu empresa y que quieres conocer algunos fundamentos de esta persona, a lo mejor nada más aplicas pruebas genéricas de conocimiento. Y estas pruebas genéricas de conocimiento las puedes obtener gratuitamente de algunos libros, en la internet ya existen muchos. Entonces, tienes que saber que qué tan importante va a ser ese puesto, qué tantas pruebas vas a aplicarle para estar seguro de que lo que dice de conocimientos técnicos son ciertos y los conocimientos y sus aptitudes son comprobables. Ese es un punto importante que debes de tomar en cuenta. Siguiente punto en esta estructura organizacional de selección. Ya tuviste una primera entrevista, a lo mejor ya tuviste la oportunidad de aplicarle pruebas técnicas en el campo o de sus habilidades. En este sentido, puedes decidir hacer una siguiente ronda de preguntas, lo que conocemos como entrevistas a profundidad. ¿Qué buscan estas entrevistas a profundidad? Que queden claras cuáles van a ser los criterios a seguir si esta persona ya se queda. Obviamente ya hubo un avance dentro de su actuar en la organización, ya hubo un seguimiento, ya hubo candidatos que se les tuvo que decir gracias por tu participación y hay candidatos que siguieron avanzando. Ya en esta ronda de entrevistas profundas, lo que se busca es que el director o el supervisor que va a estar a cargo de esta persona tenga este contacto ya. Que en el momento en que vaya a llegar con este director o este supervisor, que el responsable directo de este nuevo empleado, ya tenga una serie de conocimientos de su currículum, de cómo fue calificado en las pruebas de aptitud, de conocimientos técnicos, y pueda hacer cuestiones ya más directas sobre el puesto. Existen tres formas de hacer la estructura de este tipo de entrevistas a profundidad. La primera, estructuradas. ¿A qué nos referimos? A que ya hay un cuestionario previamente hecho que será el mismo que le vamos a aplicar a cada una de las personas. No se trata, por decir, de un cuestionario que va a llegar el candidato a resolverlo. El entrevistador, que en este caso serías tú como director, tú como dueño, o tu área de recursos humanos, o el supervisor que lo está entrevistando, va a tener que llevar la hilación de esta entrevista. Va a tener que basarse en ese cuestionario ya previamente hecho, que va a ser el mismo para todos, e ir sacando cada una de las preguntas, en el orden como están. La segunda forma en que podrías estructurar una entrevista, la semiestructurada. ¿A qué nos referimos? También tienes un cuestionario base, pero en este cuestionario base, como te vaya dando las respuestas el entrevistado, puedes ir haciendo pequeños ajustes o modificaciones. A lo mejor crees más conveniente que la pregunta 3 tenga que ser la pregunta número 2. A lo mejor ya no haces la pregunta 2 porque ya de cierta forma te la contestó. Por ello, tú vas a ser como entrevistador el que va a empezar a mover un poquito la estructura de ese cuestionario que ya hay. Y por último, puedes hacer una entrevista del carácter libre. ¿A qué nos referimos? A que el entrevistado
este candidato empiece a desplayarse, empiece a hablar en genérico, empiece a dar una serie de conceptos. Simplemente es cuando tú le dices, háblame de ti. Y esta persona empezará a hablar de él, de cuáles han sido sus aventuras, de cuáles son sus situaciones personales. Tú le darás tanta libertad como quieras sobre el tema. Pero en este caso, la persona hablará de las cuestiones y tú nada más irás dando seguimiento y en el momento en que quieras desviar la conversación, tú lo indicarás. Esas serían las tres formas de estructurar ya una entrevista a profundidad. En nuestra siguiente lámina, ya sabes quiénes van a ser tus candidatos finales. Posiblemente después de esta última entrevista a profundidad ya tienes la persona indicada. Ahora, ¿qué se va a tratar? Que tú compruebes las referencias de esta persona. En los formatos, normalmente pides que te den 2, 3 referencias. Si la referencia es de tipo escolar, hacer la comprobación de que la persona es conocida en esa escuela. Que es cierto que tiene ese título o esa carrera técnica. Y si tiene recomendaciones profesionales, es muy importante hacer las llamadas oportunas. Muchos de los empresarios nada más anexan esta serie de documentos al expediente del trabajador y nunca se preocupan de investigar más. Para eso las pides, para investigar si es cierto que este trabajador dejó la empresa, o a lo mejor te está mintiendo y dijo que la había dejado, que estaba buscando crecimiento, cuando en la realidad es que fue despedido, o que tuvo un mal comportamiento, o que no estaba logrando sus objetivos. Por ello es que fue despedido. Muchas veces lo que hacen los empleados es que solicitan estas cartas de recomendación para tenerlas ahí almacenadas y cuando las necesiten las sacan cuando están buscando un nuevo trabajo. Podría ser una carta que ya viene de 1 o 2 años en anterioridad y que ya no reflejan realmente cómo salió de la empresa esta persona. Tú como empresario, tu departamento de recursos humanos van a tener que ver y darle seguimiento a estas cartas de recomendación que están dando las personas. Si pediste también cartas de recomendación de tipo personal, llámalas. Llama a estas personas que te están dando esas cartas. Te va a servir para conocer con qué tipo de personas se está tratando. Ese es un punto muy importante. En nuestra siguiente lámina, lo lógico, ya hiciste todo un proceso de selección, como se conoce esta parte. Debes de tomar un candidato. ¿Cómo tomas este candidato? Ya hiciste una ponderación, ¿qué te interesaba más? Sus conocimientos, su edad, su experiencia. Ya ponderaste todos estos parámetros. Ya viste que es la persona que mejor se acopla a ese perfil de puesto que tenías para esta persona. Vas a tener que tomar una elección. Aquí es muy importante que recuerdes, tú como empresario, en muchas de nuestras legislaciones se permite que tengas a prueba a un trabajador durante un mes, a lo mejor hasta 90 días, dependiendo de tu legislación. Y si esta persona no da el ancho, como lo decimos comúnmente, vas a tener que contratar a una nueva persona. Es muy importante que cuando tú escoges a una persona, también le des seguimiento y de cierta forma agradezcas por el tiempo que le dedicaron a las otras personas que se quedaron en el camino. No sabes cuándo los vas a necesitar. Hay muchas empresas, tanto pequeñas como grandes, que lo que hacen es, no le dan seguimiento, a lo mejor ya ni le contestan las llamadas a estos candidatos. Ya escogieron a uno, ya le hablaron a ese candidato que fue, y a los otros candidatos los dejaron en el espacio, sin saber cuál fue la determinación. Es mejor decir, en este momento tú no fuiste, nos estamos quedando con tu información. Acuérdate, la imagen tuya ante la sociedad. Si una empresa, si una persona
empieza a hablar mal, de que fue tratado mal o que no le dieron seguimiento a su caso, entonces va a significar de que va a empezar a hablar mal y te va a hacer mala imagen, no solo como empleador, sino como tu negocio en general. Por eso es importante que quedes bien y tranquilo con cada una de las personas que se fueron quedando en el proceso. Nunca sabes cuándo los vas a necesitar de nuevo. Este proceso de selección te indicará qué tan bien o qué tan mal estás haciendo las cosas. Pero una vez que ya escogiste un candidato, viene la segunda parte de los procesos. Este proceso lo llamamos de contratación. En este momento, lo que vamos a hacer es ir a un corte para que tú hagas una actividad que se tiene diseñada para ti, para que le puedas dar continuidad al conocimiento que vas a aplicar sobre la selección de tu personal. En este momento vamos a ir a esta pausa y regresamos al proceso de contratación. De regreso en este proceso de selección, como habrán visto, vamos a tocar un tema importante. Ya escogiste a la persona, ahora, ¿qué necesitas de esa persona? En tu proceso de contratación hay una serie de puntos que hay que tocar. El primero es la documentación. ¿Qué documentos vas a necesitar de esta persona? Primero, vas a tener que generar un contrato de trabajo, un contrato individual por cada uno de tus trabajadores. Independientemente de que puedas tener o no un sindicato, como se acostumbra en muchas de nuestras regiones, debe de haber un contrato individualizado por cada uno de ellos. Más tarde voy a comentar qué características debe tener todo tipo de contrato individual, las básicas. Por ahorita, que quede que debe de haber en el folder de cada trabajador su contrato individual. Otro documento que necesitas es un acta de nacimiento. Esta acta de nacimiento, tarde o temprano, te servirá para algún tipo de trámite que vayas a hacer ante instancias gubernamentales, ante instancias de seguridad social. Tener una copia del acta de nacimiento te va a permitir comparar cuestiones que había comentado de su experiencia y más que de su experiencia, de sus datos personales y genéricos. Otro documento importante que debe de estar en todo expediente de trabajador es su CARDEX, una fotocopia de su afiliación a la Seguridad Social, al Seguro Social como lo conocemos. Si el trabajador ya había estado en otra empresa, en otra organización, seguramente ya se le dio de alta ante la Seguridad Social. Ya debe de tener algún número de registro que es el que le debes de pedir como tal. Si no ha trabajado, si es su primer trabajo,
recuerda, tú como empresario vas a ser responsable de registrar a esta persona ante la Seguridad Social. Ya es una primera obligación que debes de tomar por ahí en cuenta. Si no ha trabajado, una de tus obligaciones en la mayoría de nuestros países de Latinoamérica es de que tú lo afilies ante la Seguridad Social. Siguiente punto. Si el trabajador en algún momento ya tuvo una experiencia laboral, ya debe de tener un registro de contribuyente ante el Ministerio de Hacienda, tu Ministerio de Finanzas, tu Secretaría de Hacienda. Este es el punto importante cuando tú quieras hacer el pago de impuestos que le corresponden a esta persona. Si ya trabajó, ya debe de tener este número asignado. Pídele una fotocopia de este mismo documento para que quede de garantía que sí ya está inscrito. Si es la primera vez que trabaja, tú como patrón estás obligado, también en la mayoría de nuestros países, a registrarlo ante el Ministerio de Hacienda para que se le designe un número de registro. Siguiente punto. Ya de hecho lo tienes, son las cartas de recomendación de este trabajador. Tienes que siempre tenerlas y conservarlas. No sabrás cuándo las vayas a utilizar. Otro documento importante que debes de tener ahí es la solicitud de empleo. Si no le pediste una currícula, sí debe de estar una solicitud de empleo que te permita tener referencias básicas de esta persona. ¿Dónde vive? ¿Qué empresas ha trabajado? Familia, datos genéricos, horarios de trabajo. Es otro documento que básico debes de tener en el expediente de cada uno de tus trabajadores. Dentro de este proceso de contratación, también tenemos que hablar de la estrella, de este contrato de trabajo. En la siguiente lámina van a ver una serie de incisos que debe de cumplir cualquier contrato de trabajo. Independientemente de la legislatura laboral que exista en tu país, en términos globales, se ha buscado que se tengan una serie de elementos comunes en estos contratos. Como todo contrato mercantil, comercial, también el contrato que vayas a establecer con tu trabajador va a ser muy importante. ¿Qué debe de contener todo tipo de contrato individual de trabajo? Primero, el nombre de las partes. El nombre del patrón o de la empresa, de la sociedad anónima, y por otra parte, el nombre de este trabajador. La nacionalidad del trabajador. Muy importante. Recuerda, como lo habremos visto en temas legales, si un empleado es de una nacionalidad diferente a la del país local, tienes que hacer una serie de trámites ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y tienes que aportar una serie de cuestiones informativas a algún tipo de ministerio o secretaría que regulan el actuar de los extranjeros en el país. Entonces, si es un extranjero, dejar claramente de qué nacionalidad es. Si es de tu nacionalidad propia, decir que es de esa nacionalidad. Edad del momento en que se está firmando el contrato de la persona. Obviamente otras características, sexo, estado civil. Muy importante, establecer el domicilio en donde se le debe de encontrar a esta persona. ¿En qué domicilio se van a hacer responsables, dónde vive esta persona? Y por el otro lado, tú como empresario tienes que establecer en qué domicilio estás dado de alta formalmente. ¿En dónde se va a dar una notificación de cuestión laboral? Si tienes algún incumplimiento tú. Muy importante. Segundo punto. Indicar claramente si el trabajador es contratado de tiempo indefinido
o por un tiempo indicado en el contrato. En breve voy a comentar más sobre esta diferencia, pero recuerda, tienes que indicar si el contrato es indefinido, que no hay una fecha de terminación, o si tiene una fecha de terminación, o si es por una obra determinada. Si al momento de que acabe esta actividad, se acaba el contrato. Ese es el segundo punto que debe estar en tu contrato. Tercero, ¿qué tipo de servicios va a realizar esta persona? ¿Qué actividades son por las que se le está contratando en primera instancia? Y de preferencia, con la mayor precisión posible. Si quedan vagas las actividades de esta persona y en algún momento tienes algún tipo de conflicto laboral con ella, el contrato que él va a tener va a ser una herramienta para saber si tú puedes perder o no un caso contra él. Entonces, que quede muy bien asentado qué actividades estaría iniciándose en la empresa. Cuarto punto, el lugar en donde va a trabajar esta persona. Posiblemente tú como empresario tienes varios lugares, varios establecimientos. Tendrás que dejar indicado cuál es el establecimiento, la oficina matriz donde está tu empresa, y tendrás que indicar si la persona va a estar en un lugar fijo, en algún número, domicilio fijo, o si por las necesidades de su trabajo va a tener que estar yendo de sucursales a sucursales o de oficina a oficina. Pero debe de estar asentado en tu contrato. ¿En dónde será el lugar físico de trabajo de esta persona? En un siguiente punto, ¿cuál va a ser la duración de la jornada de trabajo? Si es una persona de medio tiempo, algunos consideran que las jornadas de medio tiempo son de 4 horas, si una jornada completa es de 8, algunos dicen que la medio tiempo son 6 horas, que a lo mejor por eso está incluyendo comida. Tienes que indicar qué tipo de jornada de trabajo, cuánto va a durar. Si sabes que la persona nada más va a trabajar de lunes a viernes, indícalo, lunes a viernes. Si no tienes la precisión de qué días va a trabajar y qué días no, pues déjalo abierto esa parte. Nada más contempla de que tendrás que poner cuál es el número máximo de horas que va a trabajar esta persona por semana. Si son 40, ¿cómo estarían quedando divididas? Si tienes problemas para saber que va a trabajar de 8 o a lo mejor otro día va a trabajar de 6, no lo pongas. Pero sí contempla de que tienes que poner el número máximo de horas que estaría esta persona trabajando en tu empresa. Si tienes el días específicos en que va a trabajar, ponlos. Si no, queda abierto. Pero que quede indicado de que debido a las necesidades de tu empresa, esta persona tendrá que trabajar posiblemente domingos o sábados, en algunos momentos días festivos. Recuerda que esto no es un impedimento de la ley. Lo único que te va a obligar, si esta persona trabaja en días domingos, como se conocen de descanso, o en días festivos, es de que en la legislación dirá que a lo mejor tienes que pagarle una retribución especial por estos trabajos especiales. Sería lo único. Otro punto, la forma y el monto del pago. ¿Cómo se va a pagar? Efectivo, efectivo y en especie. Y aunado a esto, otro punto, ¿qué día se le va a pagar? ¿Es un trabajador de raya que se le paga cada semana? A lo mejor es un trabajador administrativo que pagando cada 15 días se cubre. Hay otras empresas de que pagan de forma mensual. Hay empresas que pagan mensual y aparte dan bonos por rendimiento, por productividad, por ventas. Entonces, dependiendo de cómo vaya a quedar constituido la forma en que se le va a pagar y los días en que se le va a pagar, deberá de quedar contenido en tu contrato. Muy claro.
Otro punto es dónde se le va a pagar y la forma en que se le va a pagar. Hay muchas empresas que ya acostumbran a hacer depósitos electrónicos a una tarjeta de débito. Hay empresas que entregan en cheque. Hay empresas de que pagan en efectivo. Tiene que quedar constancia de cómo y dónde se le va a pagar. Si se le va a pagar en la oficina matriz, si se le va a hacer llegar vía su supervisor, debe de quedar clara la forma del pago y las cantidades. Dos puntos finales importantes. Uno, son cuestiones de capacitación. En todas nuestras legislaciones lo que se ha promovido es la capacitación al empleado. Si tú lo vas a capacitar, que es en muchos casos ya una obligación, debes de indicar en qué momentos se haría la capacitación. Si la capacitación va a ser en las propias horas de trabajo del empleado, o si se pedirá que en días no hábiles o en momentos especiales o fuera de su horario de trabajo se le va a hacer la capacitación. Pero recuerda de que si hay capacitación fuera de su horario de trabajo también es parte del trabajo. Y en muchas legislaciones lo que te van a decir es que también ese horario que le va a dedicar a la capacitación tiene que ser pagado. Revisa muy bien tu legislación, pero también la capacitación y la forma que se va a llevar y los tiempos deben de quedar de alguna forma reflejada. Por último, cuestiones especiales sobre los días de trabajo. ¿Qué días va a descansar? Si los conoces, dejarlos indicados. Si va a ser su trabajo rotatorio, que quede contemplado de esa forma. ¿Qué días tiene de vacaciones? En muchas legislaciones, hasta el primer año cumplido de trabajo se tiene para empezarles a dar vacaciones a los trabajadores. Queda indicado a partir de cuándo podría solicitar vacaciones esta persona. ¿Y cuántos días? Muchas empresas se quedan en el mínimo que pide la ley. 6 días a la semana por cada año de trabajo. Hay algunas otras empresas que incentivan de esta forma a sus trabajadores y que dicen, por cada año se te va a dar 10 días de vacaciones. Que quede constancia de las prestaciones que estarías dando. Vacaciones. ¿Qué otras prestaciones tú das? ¿Das vales? ¿Das seguro médico? ¿Puedes dar hasta auto? Si tú vas a dar alguna de este tipo de prestaciones, que quede claro en este contrato de arranque qué le estarías dando adicional al trabajador. Esos serían los puntos genéricos que podríamos ver de un contrato individual de trabajo. Recuerda, el contrato de trabajo puede ser de 3 formas. Por tiempo indefinido. Eso significa que aunque cambie la persona de trabajo, de puesto laboral, no va a ser necesario que hagas un nuevo contrato. Lo recomendable es de que sí se haga para que haga las justificaciones de qué prestaciones nuevas o qué beneficios nuevos estaría teniendo o cuáles no. Pero en las grandes legislaciones, con que tengas un contrato de arranque es suficiente. Existen otros tipos de tiempos, como lo comentaba, si es por obra determinada, tienes que indicar qué obra y en qué momento se está cumpliendo con esa obra. Mejor a algún trabajador de la industria de la construcción se le dice hasta que acabes de construir esta casa. O en el momento que se termine de pintar. O en el momento que termines de hacer los barnizados de los interiores. Cuando es por una obra determinada debe decir en qué momento se está acabando. Por otro lado, existen también los contratos
por tiempo determinado, del 1 de enero al 31 de enero, y se acaba la relación laboral. En estos casos, si tú sigues utilizando la mano de obra de un trabajador después de este tiempo que decía el contrato, en muchas de nuestras legislaciones lo que pasaría es de que este contrato por tiempo determinado se convierte en automático en tiempo indeterminado. Ten mucho cuidado en eso. En la mayoría de las legislaciones, si tú no respetas el tiempo que habías dicho en ese contrato, en automático para la ley, te significaría que se está convirtiendo de tiempo indeterminado y tendrías una serie de atribuciones diferentes por ese tipo de contrato. Si vas a necesitar la mano de obra de esta persona, su experiencia, durante más tiempo, siempre ten programado que si dijiste en el primer contrato hasta el 31 de enero y lo vas a utilizar hasta el 15 de febrero, tener ya el nuevo contrato una semana antes que acabe el plazo para que ya se pueda firmar y se acabe el primero y empiece a entrar en vigor el segundo contrato. Recuerda que si no haces esto, si no tienes esta habilidad, si no tienes este seguimiento, se te puede convertir este contrato a tiempo indeterminado, con las consecuencias legales que significa hacer este movimiento. En nuestra siguiente lámina, después de haber definido este contrato colectivo de trabajo y qué documentos debes de tener del trabajador, ya lo tienes en la empresa. Ya están todos sus documentos, ya puedes arrancar. Ya puedes notificar a la Secretaría de Salud o al Servicio Social o también a la Secretaría de Hacienda que tienes un trabajador y que se van a iniciar sus pagos a través de tu empresa. Pero dentro de la empresa, ¿qué tienes que hacer? Hay 3 funciones que tienes que contemplar antes de que el trabajador ponga el primer paso, el primer pie en tu empresa. Primero, tienes que conocer muy bien e informar al quien va a ser su supervisor en qué día inicia esta persona a laborar. En empresas pequeñas no hay tanto este problema. Todo el mundo se conoce y todo el mundo se integra rápidamente. Si ya eres una empresa con 40, 50 personas o más, va a tener obviamente un supervisor. Y este supervisor va a tener que estar seguro e informado en qué día esta nueva persona va a iniciar labores, para que se dé un tiempo y pueda inducirlo a la empresa. El segundo punto que tienes que tener en cuenta, el lugar de trabajo de la persona. Es muy feo que contrates a una persona y sus actividades, dentro de sus actividades, tiene que estar haciendo reportes en computadora. Y que durante la primera semana de trabajo no tenga ni un escritorio ni una computadora en donde pueda hacer sus actividades. ¿Cómo le vas a poder pedir resultados a esta persona si no le estás dando las herramientas y el mismo medio de trabajo? Algunas personas, algunos puestos por su labor, tienen que estar de un lugar a otro, no tienen un lugar fijo, pero hay muchos que sí van a tener un lugar fijo. Ese lugar ya tiene que estar preparado para cuando llegue esta persona. Y si necesita algunas herramientas de trabajo, algunos medios auxiliares, alguna mecánica, alguna maquinaria, algunas herramientas manuales, alguna computadora, algunos formatos que tiene que llenar, papelería, plumas, todo lo que vaya a necesitar esa persona para que pueda hacer su trabajo de una forma más adecuada, debes de considerarlo, tenerlos presentes desde el día en que llegue esa persona. No te esperes a que la persona tenga que conocer a la persona encargada del inventario para que le surtan todo su material. Una de tus funciones como director, una de las funciones que debería tener tus supervisores de la gente, es tener listo todo
para que desde el día 1 pueda esta persona trabajar con tranquilidad en su puesto. Otro punto que tienes que tener en cuenta después de hacer esta serie de preparativos para que la persona se integre a la empresa es su incorporación. Seguramente será el dueño o el supervisor, el jefe de personal, el director general, quien haga esta incorporación a la empresa de la persona y que lo presente con quien será su jefe inmediato. Posiblemente en el proceso de selección ya conoció a esa persona, pero todavía no la identifica muy bien. Entonces, la persona que le dio seguimiento de contratación, de selección a esta persona, es quien tiene que acercarlo a quienes van a ser las personas más cercanas de su entorno de trabajo. Hay que incorporar rápidamente a las personas para que se sientan que están en una misma organización. Otro punto muy importante que tienes que hacer cuando la persona está ingresando a tu empresa: la inducción. La inducción no solo es presentarle a quien es su compañero de al lado, a quien va a ser su jefe inmediato, a la persona de almacén, al policía de la entrada, sino la inducción va más allá. Esta inducción tiene una serie de elementos que te van a indicar y que deberás de hacer para que sirva de conocimiento de la empresa a la persona. Por mencionar algunos, ¿qué elementos deben de ser los que la persona incluya en su conocimiento básico de arranque? Primero debes de darle a conocer cuál es el organigrama de la institución. A lo mejor es una empresa pequeña. Aún así debes de darle a conocer cuál es el organigrama. Ya lo hiciste, acuérdate. Lo tenías que haber hecho desde el momento en que ibas a abrir una nueva vacante. Darle a conocer el organigrama, a quienes le reporta y quienes le reportan a la persona. Otra de las actividades importantes, los horarios de trabajo. Ya de cierta forma, ya lo sabe dentro de su contrato individual de trabajo. De cierta forma, ya se enteró cuando estaba desplegado en el aviso oportuno del trabajo. En alguna entrevista ya se lo habrán dicho. De todas maneras, hay que reconfirmarle qué horarios son de trabajo. ¿Por qué? Hay empresas que tienen políticas que a las 6 de la tarde se cierra. Ya no hay almacén, ya no hay quien atienda teléfonos, y eso es muy importante. Si la persona se va a quedar más tiempo dentro de la empresa, que tenga entendido que no va a haber personas, seguramente, que lo puedan ayudar en alguna de las actividades. O hay otras empresas más radicales que a las 6 bajan el switch de la electricidad y ya nadie más puede trabajar. Esas políticas que tú tienes como empresario, se las tienes que dar a conocer en el momento de la inducción. Otras de las cuestiones importantes que tiene que conocer tu trabajador son las remuneraciones y prestaciones que tiene. De igual forma, ya de cierta forma las conoce. Pero en este proceso de inducción, en este primer día de trabajo, en esta primera semana, va a ser importante aclararle esas dudas finales que pueda tener. Posiblemente le comentaste que tenías seguro médico. ¿Pero qué tipo de seguro médico? Puede haber el seguro médico, que es el prestado por el gobierno, el seguro social. O tú independientemente le tienes contratado algún tipo de seguro médico, de carácter privado, de carácter particular. Tienes que darle a conocer qué trámites, qué documentos tiene que llenar para que le hagan válido este servicio. Por otro lado, si le estás dando algún auto, alguna prestación de un auto, o de gasolina, o de vales de despensa, ¿en qué fecha se les van a dar estos vales de despensa? Si se les da junto al pago quincenal, si se da mensual, si se les da como bono, si cada mes realmente se está pagando, si tienen alguna vigencia, si estos vales de despensa, en dónde son
válidos, si nada más son vales de despensa o también te sirven para el restaurante, darle este pequeño conocimiento a tu nuevo trabajador de qué cosas va a poder hacer. Si le das auto, ¿quién es el responsable del mantenimiento del auto? ¿La empresa o el trabajador? ¿Quién es el responsable de pagar la gasolina? ¿La empresa o el trabajador? Son detallitos muy finos, pero que deben ser importantes que los tenga claro desde el primer día, para evitar problemas. Otro de los apartados que tienes que ver en la inducción, las políticas del trabajador, las políticas que tiene el personal que trabaja contigo. Si tú tienes una política que una persona no puede faltar 2 días seguidos al trabajo, tienes que decírsela. Si tienes la política de los horarios, que cierras a 1 hora, tienes que indicársela. Si tienes políticas, como comentábamos hace rato, de que el cliente es lo más importante, dásela a conocer. Recuérdale y ejemplifícale en qué cuestiones se ha hecho realidad esa política. Esto le servirá de tener un parámetro general de cómo está funcionando la empresa. Otro punto que tiene que estar en tu proceso de inducción y que es básico actualmente son las cuestiones de protección civil. ¿A qué nos referimos esto? Las medidas de seguridad general y particular que existen en tu empresa. Toda empresa debe de tener ya hecho, de cierta forma, manuales de protección civil, en donde dice cómo se debe de utilizar un extintor, en donde la empresa está obligada a tener medidas de seguridad para cada proceso, para las instalaciones, saber cómo evacuar un edificio, saber qué pasa en caso de incendio. Todas estas medidas, que podrían ser generales, también existirán algunas medidas particulares. Si es un trabajador que está en la bodega, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué medidas deberá tomar si empieza un incendio? ¿Qué medidas deberá de tomar un vendedor de tienda si llega a asaltarlo? Si tiene que cerrar inmediatamente la sucursal, la tienda, si tiene que dar aviso a la policía, si primero tiene que dar aviso al abogado de la empresa. Todos estos lineamientos, por tontos o por simples que parezcan, deben de saberlo desde tus primeros días de su labor. Pasando este proceso de inducción, que se da en los primeros días, no esperes a darlo después, hay un proceso de seguimiento. Tú, como el supervisor que puede ser, o su supervisor, su director, o el mismo departamento de recursos humanos, la persona encargada de contratarlo, debe de darle un seguimiento. Tendrás que ver quién es la persona ideal para darle seguimiento. ¿A qué nos referimos con esto? Revisar que esté cumpliendo con su trabajo de forma pertinente. Revisar que haya sido capacitado en lo que necesitaba aprender dentro de la organización. Y que una vez capacitado y con los conocimientos, siguiera trabajando de esa forma. Que siguiera teniendo sus objetivos claros. Este seguimiento, como comentaba hace rato, en muchos de nuestros países tiene 2 funciones. Uno, estar tranquilo, que el trabajador entiende sus funciones dentro de la organización, que está logrando los objetivos que se le han pedido. Y 2, si no estás conforme, si crees que pudiste haber tenido un mejor candidato, puede haber una rescisión de contrato. En muchas de nuestras legislaciones, como se ha comentado, se tiene de 1 mes, 30 días,
hasta en algunas legislaciones permiten hasta 90 días para que puedas rescindir del contrato del trabajador, siempre y cuando sea comprobable que no está cumpliendo con los objetivos o con lo que había dicho que sabía hacer. En muchas de nuestras legislaciones también, si tú rescindes el contrato en este tiempo de conocimiento, no vas a tener serias cargas fiscales y de finiquitos como tal. En otras legislaciones, desde el primer día, tienes una serie de cuestiones laborales que hay que pagar, por decir. En nuestro caso, México, hay trabajadores que a lo mejor nada más están 15 días y ya hay que pagarle una serie de prestaciones. Su finiquito, su parte proporcional de vacaciones, la parte acumulada del Seguro Social. Hay que analizar muy bien qué dice tu legislación, pero la mayoría de estas legislaciones hay un tiempo de prueba en donde no vas a tener tantas cargas fiscales. Siempre tenlas presentes. Por último, y cerrando este aspecto, hasta el momento hemos visto cómo es tu proceso de selección, qué características debe de tener. Después, cómo haces todo un proceso de contratación, qué elementos debes de incluir en esos primeros días que el trabajador va a estar contigo. En este caso, tienes que conocer muy bien tu legislación. En algunos países hay legislaciones por cada estado, por cada distrito. En otros países existen legislaciones federales que cubren todos estos aspectos. Acércate a las leyes. Una característica importante que existirá es que si tú contratas desde el principio mal a una persona, eso te afectará a ti como empresario, en tus utilidades, y también puede llegar a afectar a tu medio ambiente, a los otros trabajadores. Integrar una nueva persona a tus actividades laborales siempre va a ser importante. No lo eches en saco roto. Un trabajador, una nueva persona que se contrata, es una nueva responsabilidad que vas a tener. Es una persona que te va a ayudar en tus funciones diarias. Pero al ser una responsabilidad, vas a tener que ir viendo cada uno de las obligaciones que tienes. En nuestra siguiente sesión, lo que vamos a seguir viendo es cuáles son estas obligaciones que tienes. Estas obligaciones de impuestos, de pagos, de legislaciones que tienes que cubrir. A grandes rasgos, hay una serie de actividades que, como ya mencioné, tienes que cumplir tú como empresario. Darlo de alta en el registro de contribuyentes si es la primera vez que trabaja. Darlo de alta en la seguridad social. Cuando tienes esta serie de obligaciones, acuérdate que es un proceso administrativo más que tienes que echar a andar. Valoraremos qué tanto te pesa la nómina en tus actividades. En algunas ocasiones, nosotros ¿qué decimos? Vas a ganar 10,000 pesos. ¿Pero qué significa estos 10,000 pesos? Son 10,000 pesos brutos, como los llamamos. Van a ser 10,000 pesos netos, que es lo que va a recibir en su cheque de final del mes. A estos 10,000 hay que quitarle todavía los impuestos de la persona. Si esta persona pidió algún tipo de préstamo interno a la organización, hay que estarle descontando. Vamos a ver en nuestras próximas sesiones cómo hacer una administración eficaz de tus nóminas y de tus salarios. Gracias.